Hola, hola niños y niñas de cuarto básico. Darle la bienvenida a la clase de hoy día, en la cual comenzamos con una nueva unidad llamada Los Incas. ¿Ya? El objetivo de esta clase va a ser describir esta maravillosa civilización. ¿Ya? En esta unidad aprenderás, ¿cierto?, los aspectos fundamentales de la civilización inca, como sus expresiones culturales, su organización política, social y económica, y también su legado cultural. Estos conocimientos te ayudarán a valorar la diversidad cultural y a actuar según principios ciertos ciudadanos. Por ejemplo, el reconocimiento y la valoración de las distintas tradiciones culturales y actuar sin discriminar, ¿cierto?, bajo ningún punto de vista. Vamos a comenzar, ¿cierto?, a estudiar el tiempo y el espacio, ¿cierto?, de esta civilización. El origen, ¿cierto?, de los incas estuvo en las cercanías del lago Titicaca, en el altiplano andino, desde donde emigraron para asentarse en el valle del Cusco, lugar en el que fundaron su principal ciudad. Este imperio abarcó parte importante, ¿cierto?, de los actuales territorios de Perú, Ecuador y Bolivia, y el sur, ¿cierto?, de Colombia y el noroeste de Argentina y el norte y centro de Chile. ¿Ya? Estas zonas se encuentran climas, ¿cierto?, de tipo tropicales hasta templados, hasta los desérticos, ¿ya? También en altura podemos encontrar los tipos de clima fríos. ¿Ya? El desarrollo alcanzado por esta hermosa civilización fue interrumpido de modo abrupto, ¿cierto?, por la llegada de los españoles que los conquistaron, ¿cierto?, poniendo fin a su imperio, pero no a su cultura, la cual sigue estando presente entre sus descendientes. ¿Ya? También vamos a ver, ¿cierto?, el gobernante, cómo se organizaban, ¿cierto? ¿Quién era el gobernante supremo, ya, dentro de esta civilización? Los incas, ¿cierto?, llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, ¿ya? Que quiere decir, ¿cierto?, las 4 regiones o suyos que se integran, ¿ya? Para conectar, ¿cierto?, el amplio territorio, los incas crearon, ¿cierto?, el Capac Ñam o Camino del Inca, ¿ya? Una extensa red de caminos que atravesaban selvas, montañas, quebradas y poblados. Este sistema de caminos permitía la circulación de productos entre las regiones y el imperio, ¿ya? Además, permitía también el intercambio comercial con otros pueblos. Actualmente, parte del Camino del Inca es patrimonio de la humanidad, ¿ya? El Cusco era la sede del poder político, administrativo y religioso, ¿cierto?, del imperio, ¿ya? Teníamos, ¿cierto?, cómo se organizaba más que nada, ¿ya? Ahora vamos a ver el tipo, ¿cierto?, de organización política, ¿ya? A la cabeza de este imperio, ¿cierto?, tenemos al Zapa Inca, que era el dueño de todas las tierras del imperio. Era la máxima autoridad y tomaba todas las decisiones, ¿cierto? Entre ellas, ¿cierto?, las políticas y las administrativas. Su autoridad se transmitía de forma hereditaria, o sea, de generación en generación, ¿ya? Esta organización política, ¿cierto?, estaba organizada por el Suyu Apu, que eran los gobernadores de los suyos o regiones, ¿cierto?, y residían en el Cusco y formaban parte del Consejo Imperial. También tenemos a los Apunchik, gobernadores de las provincias en que se dividían los suyos. También estaban los Curacas, ¿cierto?, que era el jefe político y administrativo de los Ayú. Estaban conformadas por una comunidad compuesta por un grupo, ¿cierto?, de familias con un pasado en común.
También tenemos a los chasquis, que eran funcionarios, ¿cierto?, encargados de transmitir de forma oral órdenes o noticias imperiales. ¿Ah? De esta manera, ¿cierto?, ellos se organizaban políticamente, estando a la cabeza, como dije anteriormente, el Zapa Inca. ¿Ya? También vamos a trabajar en esta clase la sociedad inca. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la imagen, ¿cierto?, aparece personas, ¿cierto?, con letras, ¿ya? Ojalá los puedan divisar. Por ejemplo, los que están con la letra A son los conocidos yanaconas, ¿ya? Los que están con la letra C son la alta nobleza, ¿ya? Letra B sería la baja nobleza y letra eh, D sería el pueblo, ¿ya? Bien, a continuación, ¿cierto? Vamos a analizar, ¿cierto? La sociedad inca era jerarquizada, distinguiéndose en ello grupos privilegiados de personas comunes, ¿ya? Como dije anteriormente, entre ellos estaban los yanaconas, ¿ya? Que tenían, ¿cierto?, un rol de tipo hereditario y estaba constituido, ¿cierto?, por la familia del Zapa Inca, del máximo gobernador. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la baja nobleza, integrada por sacerdotes, ¿cierto?, jefes militares, gobernantes y altos funcionarios, ¿cierto?, a voluntad, ¿ya?, del Zapa Inca. También tenemos la alta nobleza, ¿ya? La que está formaban, ¿cierto?, campesinos y artesanos, quienes pagaban, ¿cierto?, tributo al Zapa Inca. Era la principal fuerza trabajadora, ¿ya? Y por último, tenemos al pueblo, quienes trabajaban, ¿cierto?, obligadamente de por vida, ¿cierto?, en trabajos domésticos o muy pesados, ¿cierto? Y su condición era hereditaria, ¿ya? Las mujeres, ¿cierto?, en esta civilización jugó un papel muy importante en la sociedad. Entre las mujeres incas, la que tuvo mayor privilegio, ¿cierto?, fue la Coya, que era la esposa, ¿cierto?, del Zapa Inca, ¿ya? También fueron importantes vírgenes del sol, donde rendían culto al sol, ¿cierto? Las mujeres del pueblo eran las responsables, ¿cierto?, de las labores del hogar, ¿ya? También tenemos acá, ¿cierto?, la economía inca, ¿ya? ¿Por qué se caracterizó, ¿cierto?, esta economía inca? El principal recurso económico en el imperio inca fue la tierra, ¿ya?, que pertenecía en su totalidad al Zapa Inca. Se dividía para tres usos diferentes, ¿ya? Las tierras del Inca estaban destinadas, ¿cierto?, al sustento del gobernante y su familia, ¿ya?, a la nobleza y al ejército. Las tierras del sol eran reservadas, ¿cierto?, para los sacerdotes y a las fiestas de tipo religiosa, ¿ya? Y las tierras de los ayú estaban destinadas al consumo de cada familia. Para trabajar, ¿cierto?, estas tierras los incas introdujeron y perfeccionaron notables técnicas agrícolas, siendo la más representativa, ¿cierto?, los andenes o terrazas de cultivo, como ustedes pueden observar en la imagen. ¿Ya? ¿Cierto? Ellos preparaban ya en la parte de los cerros, ¿cierto?, estos andenes de cultivo, en la cual aprovechaban, ¿cierto?, los espacios y a la vez también instauraron, ¿cierto?, un sistema de regadío que permitía caer el agua desde arriba, ¿cierto?, hacia los andenes más bajos y aprovechando de esta manera, ¿cierto?, el agua, ¿ya? Para trabajar, como dije, las tierras, ¿cierto? Los incas introdujeron estas técnicas maravillosas, ¿ya? Los incas también practicaban la ganadería de animales como las llamas y las alpacas, de las cuales, ¿cierto?, obtenían carne, leche y lana. En el caso de la llama, también fue utilizada como un animal de carga, ¿ya? Bien.
Quiero hacer mención también en cuanto a los andenes, ¿cierto? Terrazas de cultivo que habíamos visto ya en la imagen. Se construían, como dije, en las laderas de los cerros para aprovechar un espacio poco apto, ¿cierto? Para la agricultura. Eh, También estas fueron construidas, ¿cierto? Con piedras, ¿ya? Como una especie de muro, ¿cierto? Que hacían en el cerro, que era rellenado con la tierra y luego cultivar, ¿ya? Para el riego crearon un sistema de canales, ¿cierto? Eh, con ellos el agua se filtraba desde los andenes superiores a los inferiores. Ellos cultivaban, ¿cierto? Papa, maíz y algodón, ¿ya? Estos fueron sus principales cultivos. También cultivaron porotos, quinoa, zapallo, tomate y maíz. Ya eso en relación, ¿cierto?, a el tipo de terrazas de cultivo que ellos utilizaron para practicar la agricultura. Bien, a continuación los invito a prestar mucha atención al siguiente video. Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo que dominó parte de América del Sur está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. El origen. Ayar Manco y su mujer, Mama Ocllo, se pusieron sus mejores ropas y surgieron de las profundidades del lago Titicaca con una barreta de oro en sus manos. El mandato de su padre indicaba que esa barreta les mostraría el lugar en donde fundar un gran imperio. Después de andar y andar muchos kilómetros hacia el noreste, Ayar Manco y Mama Ocllo notaron con sorpresa que la barreta se había sumergido en el cerro Guanacaure. Esa era la señal que estaban buscando, y fue allí que fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que quiere decir el ombligo del mundo. Ayar Manco se transformó en Manco Cápac, el primer inca. Él y su mujer enseñaron a los hombres cómo cultivar la tierra, pescar, construir sus hogares y muchas cosas más. Cultivar la montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas. Si les gustan las papas fritas, tienen que estarles muy agradecidos a los incas, porque la papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papas. ¿200 especies? ¿Y qué me dicen de los cereales? Otro de los cultivos importantes fue el maíz. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo.
Los caminos del Inca. Gracias a sus grandes campañas militares y alianzas con poblaciones vecinas, el territorio dominado por los incas se extendía en 1438 desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Los incas llamaron a todo este territorio Tahuantinsuyo, que quiere decir el imperio de las 4 direcciones. Todo este imperio se administraba desde su capital, que estaba en el Cusco. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos, tejidos, e incluso mujeres. Los incas construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los chasquis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Por eso, quienes querían ser chasquis debían ser muy veloces y jóvenes. Y no tenían problemas de sobrepeso, claro. Arquitectura. La habilidad y la destreza de los albañiles incas fue impresionante. Sus técnicas asombran incluso a los ingenieros actuales. Los incas tomaban piedras enormes y las encajaban una encima de otra sin ningún tipo de cemento. Dije sin ningún tipo de cemento. Así está mejor. Tanta era la precisión que ni una hoja de papel podía pasar entre ellas. Un ejemplo de lo atrevidos que eran los constructores incas es la enigmática ciudadela de Machu Picchu, que está situada en un inaccesible pico rocoso a más de 2.000 metros de altitud. Su construcción en un lugar tan difícil de acceder sigue siendo hoy día un gran misterio, ya que hay bloques de piedras que sobrepasan los 7 metros de altura y están dispuestos con una asombrosa exactitud. Bien, ahí teníamos, ¿cierto?, varios antecedentes de esta maravillosa civilización, ¿ya? A continuación, yo les voy a dejar la siguiente actividad. Dibuja en tu cuaderno el mapa del Imperio Inca de la página 181 de tu libro, ¿ya? Si hay algún compañero que no tenga el libro, lo puede sacar de internet o de algún atlas, ¿ya? De la ubicación de este imperio. Ya tienen que resolver las siguientes preguntas: ¿quién era el Sapa Inca? ¿Quién eran los chasquis? Mencionar las clases sociales de los incas, ¿cierto? Mencionar 3 características de la raza de cultivo, ¿ya? Y para profundizar la clase, los invito, ¿cierto?, a ver la página 181 a la 189 de su texto de estudio. Aquí, como siempre, ¿cierto?, les dejo el resumen de la clase de hoy día, en la cual hablamos tiempo y espacio, ¿cierto?, de esta civilización. Tipo de gobernación, ¿ya? Organización política, sociedad, ¿ya? Economía, ¿ya?, de esta civilización, y otros antecedentes, ¿cierto?, que hablamos durante la clase. Están ahí en ese resumen, ¿ya? Con esto, chicos, pongo fin a la clase. Saludos a todos y nos conectamos en una próxima oportunidad.